Bueno, Mara, sí. Comenzamos. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos, a todas, a las hermanas y a tantos compañeros y compañeras queridas que veo por allí. Cualquier cosa, a quien esté haciendo la traducción, si hablo muy rápido, les pido que me avisen, sí, o que me interrumpan o me avisen por el chat, voy a estar atenta. Bueno, la verdad es que es una alegría compartir este espacio este año a 40 años de la red, ¿no? Y recordaba el año pasado, tal vez muchos de ustedes y muchas de ustedes hayan participado, que profundizamos y tratamos de reflexionar sobre este concepto que el Papa Francisco nos proponía para pensar nuestro presente, esta idea de la profunda transmutación antropológica que estábamos transitando. En aquella oportunidad conversamos sobre las repercusiones de las nuevas tecnologías en la construcción de las nuevas subjetividades, ¿no? Y cómo esto modificaba profundamente la forma y los vínculos sociales en nuestro continente y de nuestro pueblo. Este año, frente a la invitación que me hacían las hermanas, les quería proponer detenernos en un aspecto bastante más coyuntural, porque me parece que estamos en tiempos donde la lectura de las noticias y el poder interpretar, ¿no?, los acontecimientos del día a día en términos geopolíticos son un desafío en sí mismo, ¿no? En esta época de la hipercomunicación, parece que es más difícil que nunca poder ordenar las claves de lo que está ocurriendo, poder identificar cuáles son los conflictos fundamentales que se desarrollan, quiénes son los actores y las actrices que se desempeñan en los conflictos, que como sabemos, en gran medida condicionan lo que le ocurre en el día a día a cada uno de nuestros pueblos, en cada región de nuestra América, de la América Latina y el Caribe. Por eso es que la invitación es hacer un recorrido por algunas noticias muy recientes y les voy a compartir la lectura y la interpretación que está llevando adelante un equipo de investigación, un equipo de estudio vinculado a la red Claxo, ¿sí? De universidades nacionales públicas de la Argentina. Les comento esto porque voy a exponer un rato, pero luego la idea, como contaba Sil, va a ser poder abrir a preguntas y también a compartir percepciones, noticias, informaciones de cada uno de los lugares donde ustedes se encuentran, ¿no? Porque insisto que me parece que tenemos un desafío como educadores, educadoras, vinculado a cómo hacemos y desde dónde hacemos las lecturas de lo que está ocurriendo, ¿no? Este grupo, les comentaba, tienen como referentes a Gabriel Merino, Leandro Morengen, María Cecilia Míguez. Luego les puedo pasar una presentación donde van a encontrar algunos textos, donde allí van a encontrarse los fundamentos y las investigaciones que acompañan estos planteos que yo les voy a ir compartiendo. Y para comenzar me gustaría, como hacemos siempre, ayudándonos de la tecnología, miren esta imagen que me creó la IA. Seguimos tratando de entender cómo funciona el mundo de las IA. Esta imagen vinculada, ¿no?, a los desafíos que implican interpretar la geopolítica en el siglo XXI. Y el eje que quería compartirles es justamente una dicotomía, ¿sí? Una oposición que fue planteada a principios del siglo XXI por Estela Caloni, una gran analista geopolítica argentina, y Víctor Ducrot, en un libro que ellos titularon Recolonización o Independencia. Este libro, que fue publicado a principios del siglo XXI, trataba y desarrollaba la historia de lo que en aquel entonces era el proyecto del ALCA. Muchas de ustedes recordarán por la edad y otras por memoria y por historia lo que fueron las luchas históricas de finales de los años 90, principios de los años 2000,
en relación a frenar esta iniciativa de los Estados Unidos de América para el conjunto de la región, donde justamente lo que se buscaba era la instauración de una zona de libre comercio, desde Alaska a Tierra del Fuego. Este proyecto fue paradigmático de aquel momento de la globalización neoliberal, ¿no? De la globalización basada en el intercambio de bienes y servicios, pero no así de personas, que los pueblos de América combatieron y en su oportunidad lograron frenar, ¿no? Y cuando vayamos avanzando en el planteo de lo que quería compartirles, creo que van a ver por qué justamente elegí este título para acompañar la reflexión de este siglo XXI, ya de este pasado cuarto, primer cuarto del siglo XXI. Quería compartir con ustedes varias preguntas. La primera es una pregunta un tanto retórica. ¿Estamos avanzando hacia un mundo distópico? ¿Estamos en una realidad distópica? Simplemente yo aquí seleccioné dos videos que los voy a poner de fondo en la medida en que converso, pero no para que lo escuchemos, porque son videos que ustedes habrán visto recientemente. El primero se trata de un spot publicitario de el gobierno de Donald Trump contra la inmigración, ¿sí? Es un spot donde explícitamente se habla de la persecución y de justamente de la expulsión de los migrantes de los Estados Unidos. Y el segundo spot, no sé si lo han visto, es un spot muy, muy reciente que comenzó a circular en la semana pasada en ocasión a las movilizaciones que se dieron en los Estados Unidos, ¿no? Por las redes sociales, mostrando a este Trump, fíjense que tiene una estética que se presenta muy en diálogo con las culturas de los videojuegos y lo que esto implica. Y bueno, esta imagen del ataque a las movilizaciones que estamos conociendo, que se dan en los Estados Unidos en estos días. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estos videos que la verdad es que en el día de hoy ustedes saben que desde aquí, desde la Argentina, les estoy compartiendo estas reflexiones el día después de una elección legislativa donde obtuvo un logro electoral importante el partido político que nos gobierna, que expresa la extrema derecha, ¿no? Entonces, y que tiene contenidos digitales muy semejantes a estos que estamos observando, ¿no? Entonces, imagínense que uno podría encontrar de estos ejemplos. Traje dos ejemplos muy casi extremos, les diría, pero para que pongamos sobre la mesa cuáles son las formas de comunicación que hoy, ¿sí? Parte del sistema político está llevando adelante. Y aquí la pregunta, ¿no? De por qué es tan difícil hoy hacer inteligible nuestro momento actual, ¿no? O por lo menos parto de esa hipótesis. Luego podemos abrir micrófonos y charlar en este rato si consideran, ¿no? Que en esta era de la hipercomunicación resulta complejo hacer diagnósticos. Y la otra pregunta, vinculada a estos contenidos que surgen por las redes, es que ¿cuáles son los sentimientos que habitan en nuestros pueblos en relación a nuestros contextos? ¿No? ¿Están en consonancia con aquel contenido vinculado al odio, al desprecio, a la intolerancia que se encuentran en los territorios digitales o no? Son preguntas, ¿no? Para hacernos. ¿Habita la esperanza? ¿Habita la incertidumbre? ¿No? Eh, ¿Cuáles son aquellos sentires que acompañan este momento que desde América Latina los vivimos y desde la Argentina, puntualmente aquí, desde donde nos toca, con mucha preocupación? Entonces aquí les comparto dos hipótesis de por qué es tan complejo, por qué considero que hay elementos de complejidad en esta interpretación de nuestro presente. Por un lado hay una retórica narrativa propagandística de Occidente muy fuerte, ¿no? Como nunca la sofisticación de las tecnologías, y de esto hablamos mucho el año pasado,
tienen la potencia de construir un relato, ¿no? De instalar un relato y difundirlo por diversos medios y diversas herramientas tecnológicas que presentan una gran capilaridad, ¿no? Hemos charlado y si alguno no estuvo el año pasado, podemos compartirles la presentación donde se explicaba la importancia de estos aparatitos, por ejemplo, ¿no? Y del vínculo que tenemos con la interacción predeterminada por el algoritmo, por los algoritmos, donde hay discursos que tienen muchas herramientas tecnológicas para convertirse en hegemónicos. Esto es un punto importante, pero este punto me gustaría asociarlo a otra cuestión que está vinculada a la lectura de Occidente sobre nuestro presente. ¿Por qué? Porque si avanzamos hacia lo que algunos autores llaman la geopolítica del sentimiento, ¿no? ¿Cuáles son los sentires hegemónicos en los pueblos? Es muy probable que en América Latina, que en los Estados Unidos, y esto hay estudios, en Estados Unidos se está trabajando mucho actualmente sobre cuál es el sentir de los habitantes de allí, vinculado a la preocupación, angustia, desesperanza, etcétera, con el funcionamiento de su sistema democrático. Por dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Ahora bien, si uno mira a otras regiones del mundo, como Asia, allí ya la perspectiva es otra. Y entonces acá es donde la invitación es a reconocer que estamos mirando el mundo porque es el mundo que habitamos, y como decía un gran filósofo argentino, Rodolfo Kusch, desde el suelo que pisamos es donde observamos y transitamos, estamos mirando el mundo desde la periferia de Occidente. Es decir, desde un continente que ha sido subyugado, dominado, con todas las particularidades, por la Europa occidental o el bloque occidental, luego conformado también por los Estados Unidos de América y los países de Europa occidental. Y es ese occidente el que hoy se encuentra en un proceso de, hoy reconocidos por todos los analistas geopolíticos, de franco retroceso en relación al resto del mundo. Entonces, aquí tenemos como esta doble particularidad. Por un lado, una retórica narrativa muy fuerte de Occidente, en un momento donde el mismo Occidente está siendo desplazado, ¿no? Y por el otro lado, nos encontramos con una idea que hace mucho venimos planteando, que estamos siendo contemporáneos a un cambio de época. Y fíjense, estuve de nuevo dialogando con la IA, intentando lograr gráficamente expresar el lío en el que estamos. Y fíjense este pequeño cuadro, ¿no? Donde intenta marcar las crisis concéntricas, es decir, podemos afirmar que nos encontramos en un cambio de época. La pregunta es, ¿un cambio de qué época? ¿Qué es lo que está cambiando? Entonces hay un primer nivel, el más pequeño, el más inmediato, que está relacionado con la crisis del sistema que ha sido denominado la globalización financiera. Cada uno le puede poner el nombre que quiera según los autores, pero que lo podemos localizar desde la crisis del petróleo, desde 1973, o si quieren, desde la caída del muro de Berlín, donde el capitalismo se había presentado como el modelo hegemónico, ¿no? El tiempo en el cual se hablaba del fin de la historia, donde parecía que el liberalismo y justamente el libre comercio en términos internacionales era la norma. Este modelo de desarrollo del capital financiero generó muchos de los problemas que hoy en día estamos atravesando. En particular relacionado con la destrucción de los puestos de trabajo, inclusive en los países del centro, porque en la misma Europa occidental y en los mismos Estados Unidos comienza a aparecer un problema por el desplazamiento de los puestos de trabajo y de las fábricas que dan puestos de trabajo a los países del sudeste asiático, en particular China y otros países, donde el capital encontraba mejores condiciones para su desarrollo. Ese es el mundo que desde el 2001/2008, con toda claridad la crisis económica del 2008, entra en crisis.
Siendo contemporáneos a esta crisis, tal vez para muchos o muchas no fue tan evidente la profundidad que estaba teniendo, pero no puede entenderse nuestro presente sin ver que allí hay un momento, ¿sí? Un antes y un después. Que la fuerza inclusive que hoy gobierna los Estados Unidos se encuentra relacionada con muchos de los actores perjudicados por ese sistema. Vamos a ver que no solamente por los perjudicados, ¿no? Y también esta etapa es la que marcó la emergencia de otro núcleo la economía global, que es China, que de manera muy inteligente, a partir de la planificación de su economía, lo que generó fue la recepción de la llegada de las empresas de Occidente acompañadas de la transferencia tecnológica. Es decir, vengan a invertir, pero con transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica. Esto es una primera instancia. Ahora bien, ¿por qué considero que la crisis es tan profunda? Porque no solo está en crisis ese sistema capitalista financiero, ¿no? Sino también el mundo que se constituyó, y vamos al segundo nivel, en la época de la posguerra, la finalización de la guerra, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. Luego de las guerras mundiales, el mundo había llegado a algunos consensos y había creado, mal o bien, lo podemos discutir, y siempre vamos a trabajar por mayor reconocimiento de derechos, ¿no? Pero digo, con todas sus limitaciones, la ONU, el reconocimiento de la Carta de Derechos Humanos y todo lo que implicó el mundo de posguerra, que era funcional a la hegemonía occidental, esto hay que aclararlo, ¿sí? Pero ese mundo tenía instituciones que regulaban, con ganadores claros, ¿sí? Y con sectores y regiones periféricas, ¿sí? Pero regulaba el orden, ¿sí? Lo que se llamaba el orden de posguerra o el orden mundial. Eso hoy está en crisis. Las mismas potencias que auspiciaron su crecimiento y su desarrollo, hoy están retirándose en términos políticos, simbólicos y también materiales, porque hay toda la construcción de la arquitectura multilateral implica fondos e implica recursos económicos, ¿no? ¿Quién financia los organismos de gobernanza mundial? ¿Y cuáles son los organismos de gobernanza mundial? Hoy esto está en crisis. La ONU, la OMC, inclusive bueno, ni hablar, la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos. Pero tenemos un tercer y un cuarto nivel de la crisis que transitamos, donde implica que no solo es la globalización financiera, sino también el mundo de posguerra, sino también, y agregamos un tercer nivel, la organización del mundo de finales del siglo XVIII. La cuarta revolución industrial ha generado cambios tan profundos y está generando cambios tan profundos que muchos autores se preguntan hoy si vamos a continuar hablando de un capitalismo industrial financiero o de un capitalismo industrial financiero digital o si ya estamos ante las puertas de un nuevo modo de producción, una nueva manera de organizar el trabajo y la vida social, ¿no? Aquí hay que ser muy cautos y muy cautas porque el impacto de las nuevas tecnologías, y últimamente hubo mucha bibliografía sobre esto, es un impacto muy desigual. Por más que hoy contemos con la capacidad tecnológica del reemplazo de gran parte de las tareas que hacemos los trabajadores y las trabajadoras, esto no ocurre de un día para el otro y siempre ocurrió en la historia que frente a un gran cambio tecnológico se crean nuevas tareas y nuevos trabajos, ¿no? Dicho esto, sí hay que señalar que eh, en términos materiales de cómo producimos los bienes necesarios para la vida, estamos ante un cambio inédito que por lo menos no significa el fin del capitalismo, pero sí por lo menos del capitalismo hasta como lo conocíamos funcionando hoy en día. Y el último, y tal vez el más profundo,
Es el cimbronazo que está teniendo el mundo que se construyó desde el momento de la conquista de América. Es el mundo donde el centro era el Atlántico Norte, ¿no? El orden Atlántico Norte centrismo, diríamos, ¿no? Es decir, aquel donde eh, entre Europa Occidental, los Estados Unidos, etcétera, constituyen la OTAN, para expresarlo en términos militares, constituyen un poder unipolar, ¿sí? De mínima. Entonces, como vemos, estamos eh, ante un momento de una reconfiguración de este orden mundial, que algunos hablan de desorden mundial, porque cuando nos encontramos ante un cambio tan profundo, lo que observamos es que el eje ha, ha sido trasladado del Atlántico Norte nuevamente al Pacífico. ¿Y por qué digo esto? Porque si alguno o alguna conoce la historia milenaria, ¿no? La historia previa al 1500, vamos a encontrar que China y el Pacífico fue el centro del dinamismo mundial y de la economía mundial hasta justamente el siglo XVII-XVIII. Por lo tanto, si pensamos desde el origen de la humanidad a nuestros días, casi que la historia donde Occidente fue el centro mundial puede ser un paréntesis. Lo digo en forma un poco irónica, pero poniéndole tiempo, ¿no? A la historia de las civilizaciones, fue y es un momento, ¿no? Una larga historia donde por la población, por el dinamismo demográfico, por la productividad, ¿sí? China hoy está siendo la gran potencia dinámica del globo. Sobre esto el año pasado charlamos y presentamos algunos números que son muy elocuentes, que lo que nos están marcando, y solamente cito uno, recuerdo uno, que en el 2022 China presenta el PBI industrial, es decir, produce con su industria la riqueza articulada y sumada de Estados Unidos, Alemania y Japón, de los tres países que históricamente fueron las potencias industriales. 2022 fue el año en que China lo supera a los tres juntos. 2019 los había superado en cantidad de patentes y descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, eh, la ciencia, la innovación, la transferencia tecnológica fueron, en el caso de China, elementos centrales. Ahora bien, llegamos a nuestra América Latina y nos encontramos ante esta disputa estratégica, ¿no? Entre dos grandes proyectos que tienen asientos territoriales, porque detrás de ellos hay estados. Está por un lado los Estados Unidos de América y en conflicto con sus antiguos aliados de Europa, de la Unión Europea, pero están, y por el otro lado el Estado chino. Pero también están los capitales de las empresas y el capital global de la llamada nueva aristocracia del dinero o los nuevos unimultimillonarios, ¿no? Que de un lado y del otro acompañan los proyectos estratégicos de estos grandes conglomerados. En Estados Unidos se ha dado a conocer la llamada ruta de los megabytes, ¿no? Y es allí donde uno encuentra en la gestión de Trump una gran cantidad de CEOs y de empresarios de empresas tecnológicas. Simplemente hay que mencionar el caso paradigmático de Elon Musk, con incidencia directa en el gobierno, también con conflictos, ¿sí? Pero más allá de los conflictos, con una clara relación de representatividad. Es decir, hay un poder político que los contiene y los representa. Y también en el caso chino, con sus grandes empresas y capitales globales, donde hace muchos años vienen desarrollando la iniciativa de la Ruta de la Seda, en la cual en América Latina, de manera subterránea y bilateral, habían obtenido una gran cantidad de adhesiones. Y esto es un tema porque la presencia china tiene una gran capilaridad en la región.
¿Por qué? Porque no se trata de un acuerdo realizado China, supongamos, bloque la CELAC, ¿no? No, estamos hablando de acuerdos con los estados e inclusive con las provincias o los estados dentro de los estados, ¿sí? E inclusive hasta niveles municipales o locales, como en cada uno de los países de la región se llamen la instancia más pequeña, ¿no? Frente a esto es que, y aquí avanzamos hacia algunas lecturas de noticias, que simplemente elegí portales muy conocidos para extraer alguna información, ¿no? De la preocupación de los Estados Unidos ante este nuevo escenario mundial. Lo que ustedes observan aquí, que luego les puedo compartir el link, es un sitio donde se observa el tráfico marítimo en tiempo real. Si ustedes entran aquí, pueden identificar, es increíble, ¿sí? En tiempo real, la cantidad de embarcaciones que circulan, es más, pueden dar clic en cada una de ellas y observar hacia dónde se dirigen, qué transportan, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les comparto este mapa? Porque este mapa nos permite pensar la geopolítica y las preocupaciones centrales de los Estados Unidos con la gestión Trump. Con mucha claridad, el gobierno de Trump ha sido explícito en el repliegue estratégico, es decir, desde que asumió en esta disputa interna que hay dentro de los mismos Estados Unidos, hay un objetivo de retirarse de escenarios bélicos de latitudes más alejadas, ¿sí? De intentar encontrar, por ejemplo, en el caso de Ucrania, una finalización del conflicto, de desmilitarizar y retirar tropas norteamericanas de Medio Oriente y de replegarse hacia el continente americano. Hay una posición hemisférica. Por eso es que se habla de una doctrina Monroe del siglo XXI. Marcos Rubio, y acá dos personajes que son claves, yo aquí les dejé algunos links para un perfil de cada uno de ellos en el gobierno de la gestión actual de Trump, donde por primera vez llega un latino al Departamento de Estado, absolutamente comprometido con, digamos, la contrarrevolución cubana, ¿no? Y con todo lo que fue el proceso del poder conservador en contra del gobierno y de la revolución cubana. Marcos Rubio explícitamente, ¿sí?, reivindicó la doctrina Monroe y festejó sus 200 años. Recordemos que la doctrina Monroe implicaba en 1823 América para los americanos. Es decir, en un intento de frenar la presencia de los países de Europa en la región, Estados Unidos se pone a la vanguardia de la supuesta defensa continental, ¿sí? Pero con las consecuencias que esto tuvo internamente de que en realidad fue América para los norteamericanos, como cuestionaron desde la región, específicamente Centroamérica y el Caribe, donde esto fue inmediato. Entonces, tenemos por un lado la relevancia que marca, ¿sí?, en la agenda norteamericana América Latina. Porque, insisto, el secretario del Departamento de Estado es de origen latino. O sea, aquí hay una definición en la conformación de la fuerza política. Y por el otro lado, la importancia del poder financiero dentro de este gobierno actual. ¿Por qué? Porque si uno analiza la historia y de dónde viene y por dónde transitó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, se encuentra absolutamente relacionado con lo que en la etapa anterior fue el poder financiero, inclusive cercano a un representante como Soros, ¿sí?, y aquel poder que impulsó la globalización financiera. Que hoy, en el marco del conflicto, ya con la nueva bipolaridad con los capitales chinos, dentro de la estructura occidental hay digamos, un cierre de filas entre los diferentes intereses eh, alrededor del actual gobierno, ¿no? Y en este marco es que hay que entender, ¿no?, la amenaza hacia Canadá.
la ruptura del área inclusive, del área del libre comercio, del NAFTA, el aumento del 10% de aranceles muy recientemente anunciado, y también la mirada que tiene Trump hacia Groenlandia y la importancia del Ártico, ¿no? Entrando en conflicto por Groenlandia con su antiguo aliado, con la Unión Europea. Si uno mira este mapa, es muy relevante porque nos permite ver cómo en los últimos años esta zona ha ido creciendo en tráfico marítimo y en el marco del calentamiento global se tiende a considerar como una ruta, una nueva ruta comercial. Por lo tanto, las zonas del Ártico y de la Antártida pasan a ser territorios que ya eran geoestratégicos, pero que ahora se aumenta esta dimensión. Y por el otro lado, este mapa nos permite ver la importancia de la zona del Caribe, que es hacia donde quiero ir. Fíjense lo que es esto, ¿no? Bueno, después ingresen y fíjense en tiempo real cómo funciona esto. ¿Y por qué digo esto del Caribe? Lo que estamos observando, y aquí sí con una gran preocupación, eh, es una militarización del Mar Caribe que se ve acompañada por una retórica y una definición política del gobierno de Estados Unidos, que muy recientemente modificó el nombre del Departamento de Defensa, ¿sí? Que había adoptado esta forma de llamarse en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y volvió a su nombre original, ¿sí? A llamarse el Departamento de Guerra. Eh, Hace muy pocos días, y acá hay noticias muy recientes, Trump confirmó la autorización que le dio a la CIA para realizar operaciones encubiertas en la zona del Caribe, en particular con el objetivo de terminar con lo que su gestión define como un narcoestado en referencia al país de Venezuela. 11 lanchas han sido atacadas con más de 40 muertos en aguas internacionales. Y acá hago un comentario importante. Sin declaración de guerra. Es decir, para realizar un ataque de estas características, un país, por los acuerdos internacionales, debería contar con la herramienta que implica la declaración de guerra y para eso Trump necesitaría el apoyo de su Congreso, que hoy se encuentra sin funcionar por el estado de emergencia en el cual, ¿sí? Por el conflicto interno y el estado de emergencia del propio sistema democrático norteamericano, del cual ahora voy a decir algo más y me voy a ir apurando porque ya estamos en horario. Ahora bien, recientemente Trump incluyó en esta cuestión discursiva a Colombia dentro de los estados que son objeto de, como él los denomina, los narcopresidentes y que son objeto de ataque por cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Em, Simplemente un dato. El portaaviones que está moviendo el gobierno de Estados Unidos de Medio Oriente al Caribe tiene una capacidad operativa de 4.500 marines, más los 6.000 que ya se encuentran en Puerto Rico. Esto le da una capacidad operativa real, ¿sí? De hacer una operación militar. Lo que están planteando quienes están estudiando estos temas al día a día es una amenaza cierta de una decisión de directamente pasar al terreno de acción militar. De hecho, la renuncia del responsable del Comando Sur en estos días está vinculada con que no estaba de acuerdo con avanzar por ese camino, ¿no? Es decir, hay una gran tensión dentro de las mismas decisiones que se están tomando por parte de los Estados Unidos de América. Bueno, y aquí es donde comenzamos a diferenciar cuál es la actitud del país hacia el conjunto de la región, ¿no? Yo sé que el tema de Venezuela es muy complejo y aquí no sé si están las hermanas, digo, cada uno de estos temas implica poder abrir un montón de cuestiones, ¿no? Y que me parece que es muy importante tener en cuenta todas las aristas. Ahora, más allá de las
de las problemáticas internas de cada uno de estos países, de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en Nicaragua, de lo que ocurre en Colombia, lo que quiero expresar es que hay una mirada desde los Estados Unidos hacia la región de encontrar una argumentación para poder intervenir y que esto es claro. Entonces, nadie puede negar, y por poner el caso de Colombia, que ha sido recientemente citado, que Petro llega al gobierno con el apoyo popular y con una elección democrática. Pero fíjense que al momento de la caracterización, ¿sí? Se utilizan las mismas palabras y los mismos conceptos para avanzar en un ataque vinculado a la intervención militar. Eh, Hay otros países donde también la cuestión del narcotráfico se encuentra presente, pero que funcionan o han funcionado en los últimos años como aliados. El caso paradigmático es Ecuador, que luego de un proceso de fuerte persecución mediante el poder judicial del llamado lawfare a la Fuerza de Revolución Ciudadana, se ha convertido en una zona donde el narcotráfico ha pasado a mantener los controles y los resortes de muchas de las estructuras institucionales. Hoy Ecuador está con lo que podría denominarse un nuevo Plan Colombia, con un financiamiento y una intervención directa de los Estados Unidos en este terreno, ¿sí? E inclusive el gobierno va a llamar un plebiscito, ahora dentro de muy poco, para ver si vuelven a aceptar las bases aéreas norteamericanas, la presencia militar en territorio ecuatoriano. En Perú hay una situación de mucha inestabilidad, porque otra de las características de este contexto son los llamados las democracias fallidas o los estados fallidos, donde hay una variación ¿no? A partir de los golpes o de las destituciones, juicios políticos y los golpes parlamentarios que son habituales. O sea que en Perú estamos también con un escenario de mucha incertidumbre. Luego se encuentran aquellos países como la Argentina, donde hay una fuerza afín a, en esta crisis, ¿no? En esta crisis mundial, posicionarse claramente como, desde el gobierno se plantea como un aliado, pero en la práctica ocurre como una actitud de absoluta sumisión hacia el poder que se encuentra allí. Y luego los grandes territorios en disputa, ¿sí? Chile, donde hay un proceso electoral ahora que se va a llevar adelante. Brasil, especialmente el año que viene. Colombia también el año que viene. Quiero avanzar un poco más para luego que hayamos algunas preguntas, ¿sí? Bueno, estoy planteando un escenario que resulta bastante distópico y justamente no creo que nos encontremos en un mundo distópico. Así que, dicho eso, creo que es parte de la retórica, que parte de esta retórica, ¿no? Derrotista que nos invitan a mirar el mundo, que sí está complicado. Pero dicho esto, em, tenemos dos escenarios que yo creo, y los analistas que les mencioné al principio están planteando, que en realidad son escenarios muy abiertos y son escenarios de plena confrontación y que por eso es tan difícil, digamos, en este momento hacer lecturas. Por un lado, hay un escenario abierto de conflicto dentro de los Estados Unidos, porque muchas de o sea, la historia de Occidente es la historia del imperialismo, es la historia de la dominación, pero también es la historia de la construcción de la defensa de los derechos humanos y de los sistemas democráticos. Digo, Occidente y nosotros como su periferia, ¿no? La Ilustración nació en Francia, por simplificarlo, pero en Haití tomó su cara más bella en un punto. Es decir, la libertad, igualdad y fraternidad, como lema, nació en Francia, pero la esclavitud se abolió y la revolución se hizo en nuestra América Latina, donde aquellos ideales democráticos tomaron además un contenido social y un contenido emancipador. Y eso también forma parte de nuestros pueblos y nuestra historia. En Estados Unidos hay una gran reacción ante esto.
En abril se llevaron adelante movilizaciones en 1.500 ciudades. En junio 2.100. En octubre 2.700, que son las imágenes que veíamos al principio, ¿no? Hay una serie de conflictos vinculados a las universidades, los migrantes, y muchas críticas, no solo de los demócratas, sino también de otros sectores del Partido Republicano, ¿no? Y además está en jaque el funcionamiento del gobierno federal, y con una violencia política creciente, ¿no? Aquí les dejo algunas lecturas si ustedes miran sus orígenes y los medios de origen de ideologías muy distintas, pero todos marcan la violencia política como un problema. Y por el otro lado, frente a estos viejos y nuevos problemas, me gustaría destacar que para América Latina, si bien estos viejos nuevos problemas están fuertemente presentes, también nos encontramos ante una enorme posibilidad, porque en esta crisis del mundo unimultipolar, ¿no? Estamos ante la posibilidad de la construcción de un nuevo orden donde exista una multiplicidad de polos. Un caso muy concreto son los BRICS y es el trabajo que viene haciendo Brasil, ¿sí? E intentando integrar a otros países de la región a este bloque, y la posibilidad que tenemos de mirar nuestra historia, ¿no? En clave de el pensamiento que desde la Argentina lo llamamos nacional latinoamericano. Es decir, esta pertenencia a una nación que ha sido desmembrada a lo largo del tiempo. Si uno mira nuestra historia desde la independencia a la actualidad, vemos que gran parte de los territorios que en algún momento estuvieron unidos, luego fueron desarticulados y que justamente una de las opciones y las posibilidades que nos permite este siglo XXI es entrar a discutir en este desorden mundial desde una identidad regional. México, Brasil, Colombia están teniendo posturas muy claras con respecto a mirar hacia el sur, ¿no? En nuestro caso, mirar hacia el norte, pero hacia el norte hasta el río Bravo, porque nosotros estamos bien al sur. Digo, mirar hacia la América Latina. Y en esto tenemos, creo yo, oportunidades importantes. Y marco tres aspectos y tres fortalezas y tres elementos que no tenemos que perder de vista en esta coyuntura que entiendo que es muy compleja y que por momentos genera mucha angustia al campo popular. En primer lugar es nuestra historia de resistencia, ¿no? Sin entrar a detallar, pero fíjense la diversidad que tenemos entre revoluciones y nacionalismos populares, porque podemos hablar de reformas agrarias hechas por revoluciones como la cubana, pero también como la Revolución Mexicana de 1910 o con Velasco Alvarado, un militar nacionalista en los años 60, ¿no? Tenemos una historia de relaciones internacionales donde la autodeterminación de los pueblos fue central, desde revolucionarios como Martí y Sandino hasta moderados liberales como la doctrina Drago en la Argentina. La búsqueda de procesos de justicia social. eh, Como segundo elemento, no solo una historia de luchas concretas, sino también una historia de un pensamiento unionista muy rico, desde San Martín y Bolívar hasta Vasconcelos, Rufino Blanco Fombona, Ugarte, a principios del siglo XX, hasta el proyecto del ABC de Perón, el No al ALCA, y aquí volvemos al principio, lo que les comentaba, ¿no? Al inicio de la charla, la UNASUR, la CELAC. Y lo más importante, y ya voy cerrando, porque Silvina me va a dibujar sobre el mapa, los recursos estratégicos en esta nueva etapa del capitalismo. Contamos con recursos que el mundo va a pedir y a solicitar, porque son claves para esta etapa del capitalismo. Litio, energías limpias, alimentos, biodiversidad, hidrocarburos también a la antigua, digamos, pero todos esos recursos van a hacer que nuestro continente sea un continente de mucha disputa.
va a quedar en nosotros y en nosotras, ¿no? Y en nuestros pueblos. En esta complejidad sí logramos posicionarnos como un bloque, pero no tengo ninguna duda que la única manera es poder articularnos regionalmente, ¿no? Bueno, en realidad cumplí los 45 minutos, pero empezamos unos minutos más tarde, así que si te Y, parece, Sil, y no hay ningún problema, es muy apasionante escucharte, Mara, así que si querés 5 minutos más, tenés. no, no, ya estaba cerrando. Ya estábamos cerrando. Bueno, Estaba cerrando. Sí, si les parece, hacemos 10 minutos sí, de de poder abrir los preguntas. micrófonos, preguntas. Sí, yo traté de hacer una selección, les voy a compartir la presentación e insisto que yo sé que cada uno de estos temas generan muchos debates, porque además no es la misma manera en la que se transitan en los rincones de la patria grande, ¿no? Una cosa es vivirlo desde la Argentina, desde Venezuela, desde México, pero más allá de eso hay muchas problemáticas comunes y sí me parece importante ver cómo en estos años, si bien hay mucho que es difícil para explicar, hay elementos que se van poniendo, ¿no? Como que van teniendo claridad de cuáles son las disputas globales. Bueno, ahí tenemos una pregunta vía chat y después tenemos una mano. Dice, no sé si lo podés leer o ya te lo leo, ¿Cuál es Mara. tu, sí, cuál es tu Perspectiva. perspectiva de México en esta encrucijada? Bueno, me encantaría escucharlos también porque además sé que aquí hay compañeros de México. Yo les digo desde aquí, desde el sur, desde muy el sur, para nosotros y nosotras México es una gran esperanza. Pero ¿por qué digo esto con mucho cuidado? Porque sé y sabemos que las luchas que están dando allá y que las problemáticas presentes en México, en particular vinculadas con las narcoestructuras y con toda esa complejidad, generan una problemática terrible. Pero dicho esto, el discurso en términos de política internacional, de política exterior que tiene su presidenta y el conjunto de la fuerza que gobierna, es un discurso que apunta a una mirada soberanista, a una mirada de la defensa de la soberanía. Eso es lo que desde aquí destacamos. Y también una agenda social de cambios sociales que desde la Argentina la miramos con mucha atención. En algunos puntos hay cosas que aquí habíamos logrado en los años 40, 50 del siglo XX de la mano de las reformas que se llevaron adelante con el movimiento peronista, ¿no? Y que en otros países de la región todavía eran cuestiones pendientes. Hoy aquí nos encontramos en un retroceso, entonces todos aquellos gobiernos que presenten una agenda social y de defensa de los estados son relevantes, ¿no? Bueno, gracias, Mara. Ahí tenemos también a Gonzalo. Gonzalo, Sí, bueno, ¿se me escucha? sí. Ah, muy bien. A mí me parece afortunada la lectura que nos propones, Mara. Mara, Mara. Porque yo también creo que de pronto pareciera que tenemos solo dos opciones, ¿no? O estar colgados de un bloque o del otro bloque. Y yo me pregunto si no es posible, y desde todas esas teorías del bienestar y de la Pachamama y todo más, donde queremos mirarnos hacia nosotros mismos y decir que no podremos pensar el bienestar en otros términos que no sean los de las teorías del desarrollo. Bueno, me pregunto si 600 o más millones de latinoamericanos no tendremos la capacidad de generar alternativas diferentes de presente y de futuro. Así que yo creo que sí, enriquecidos por la historia que compartimos y la cultura que compartimos, tenemos la obligación de integrarnos más y de crear sinergia entre nosotros. Yo sí creo que es un proceso suspendido y fracturado el de integrarnos como un verdadero continente, como una unidad más fuerte, y habría que inclusive que generar propuestas y proyectos, porque no serviría de mucho si nuestro gran proyecto latinoamericano es simplemente funcionar como otra zona proveedor, como otra vez como proveedores y servidores de lo que se requiere afuera. Yo creo que el gobierno mexicano está caminando por una cuerda muy delgada, ¿no?
porque por una parte yo sí creo que hay un compromiso con un bienestar mayor hacia la mayoría de la población y con proyectos eh, que, que tratan de, digamos, de reconstruir la base industrial de México y de reconstruir recuperar su inversión y depender menos de la cuestión extranjera. Y eso es muy bueno. Cuando se discutió el TLC hace tanto tiempo ya, la izquierda mexicana estaba muy en contra precisamente por lo que está pasando ahorita. Pero bueno, se decidió por ese camino y ahora nuestras tripas, estamos conectados por las tripas con Estados Unidos. Es una situación que no es fácilmente remediable, pero por otra parte, en esta coyuntura en la cual pareciera que o estamos con Estados Unidos o en contra de, estamos con Estados Unidos y si que tenemos alguna otra opción, como ustedes lo han tenido más, de algunos países de América del Sur, de poder integrarse más tempranamente o de poder a los BRICS o de poder tener mayor influencia china. Ahorita nosotros, en particular México, estamos en la mira, ¿no? Entonces, tenemos que estar con Estados Unidos y en contra de China, pero un camino viable es América Latina, que finalmente es un camino virtuoso. Entonces, me parece que es una buena posibilidad y están muchas cosas por verse. Yo sí creo que la lectura como tectónica de si estamos viendo, como decía hace tanto tiempo Spencer, la decadencia de Occidente, es interesante esa perspectiva milenaria, pero de cualquier forma pienso que latinoamericana, lo que puede ser latinoamericana está por verse y por construirse, y ojalá que podamos contribuir a ello. Gracias, Gonzalo. Coincido plenamente con vos. Bueno, yo mencionaba que tuvimos nosotros aquí elecciones. Bueno, quedaría para otra charla y no me quiero meter ahora en eso, pero simplemente un punto. Dentro de nuestro movimiento popular, no hay una claridad hacia nuestro pueblo de, por ejemplo, esto, ¿no? Con la historia y la rica tradición que tenemos de construcción de, aquí lo hemos llamado la tercera posición, ¿no? La posición latinoamericanista. Pareciera ser que es uno u otro. Entonces tenemos a la mitad de la población diciendo, o parte, yo creo que es menos, más allá de los porcentajes, pero parte diciendo, bueno, que nos venga a auxiliar, ¿no? El Tesoro de los Estados Unidos para no colapsar, y la otra mitad parece que directamente, ¿no? Me parece que esto es central, que es un punto central. Y Eh, allí gra- lo uno ahí, con alguien preguntó, sí, con el tema del cambio climático. Bueno, y también sobre esto creo que, como decía Gonzalo, América Latina tiene mucho para aportar en los debates vinculados al desarrollo y al debate sobre el cambio climático, porque aquí también, ¿no? Estamos entre la complejidad de aquellos que, por un lado, niegan el cambio climático y la reunión que se va a producir, digo, se va a dar en un marco muy complejo, porque hay que ver qué alcance tienen los acuerdos hechos, ¿no? En el marco de la ONU sobre el cambio climático, en un momento en el cual las principales potencias que históricamente acompañaron y que sirvieron, si bien con este tema siempre fueron muy cautas, pero digo, con el retiro o con la dificultad de sufrir la falta de apoyo, insisto, inclusive en términos económicos, ¿no? De esos espacios. Pero también, ojo con esto, porque, digo, ¿cuántas veces a los latinoamericanos y las latinoamericanas nos ubican en un lugar casi como, bueno, frente a la biodiversidad? Que todo quede absolutamente como está, ¿no? Esta cosa de el discurso o el proyecto que en algún momento circuló fuertemente de, por ejemplo, el Amazonas como una zona de control internacional, con fines ecológicos. Y aquí vuelvo a lo que decía antes Gonzalo, que los latinoamericanos, las latinoamericanas podamos discutir nuestro modelo de desarrollo, cómo cuidamos a la madre tierra, pero también cómo logramos proveernos de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de todos nuestros pueblos. Digo, allí hay mucho, mucho para decir, ¿no? Ni la negación del cambio climático, ni que otros países que ya están desarrollados y que además nosotros somos acreedores ecológicos, porque los países desarrollados sabemos que son los que más han contaminado, bueno, que definan qué hacer con nuestros propios recursos.
Entonces me parece que ahí también va a haber todo un debate y bien interesante ver qué pasa. Bueno, quizás, Mara, podemos responder a la pregunta de Socorro, que también está en el chat. Y si alguno quiere hacer otra pregunta, abre el micrófono porque de aquí no estamos pudiendo ver las manos. Las Abrimos manos. micrófonos y preguntamos. Así que Sí, con queda una respecto a lo que pregunta. plantea Socorro, el poderío militar de Estados Unidos y la penetración económica de China llevarán en los siguientes 30 años a una guerra. Bueno, esto es todo un debate que se está dando. Para mí la definición más clara es la que dio, y este grupo que yo les comento, que tiene mucha bibliografía, lo toma del Papa Francisco, es la tercera guerra en pedacitos, ¿no? Cuando uno ve los conflictos desde los años 2007-2008 en Medio Oriente en adelante, o por tomar la guerra de Siria como un punto de partida, pero uno empieza a ver cómo Ucrania, que es el ejemplo más claro, son espacios donde se miden fuerzas, ¿no? Y hay conflicto de bélico, pero diseminados. Y esto es lo que tenemos que prestar mucha atención en nuestro continente, que es un continente de paz, ¿no? Y que debemos conservar ante todo ser continente de paz. Eh, Porque lo que plantean los analistas es que hay escenarios bélicos, no de una guerra en términos tradicionales, no lo que sería esto, una tercera guerra, sino una guerra fragmentada, que ese es el escenario que observan, ¿no? ¿Qué pasa en Cachemira, ¿no? O sea, entre la India y Pakistán, como diferentes escenarios y zonas de conflicto donde se puede llegar a una instancia bélica, pero diseminada, o en pedacitos, como decía el Papa. Yo quiero preguntar. Bueno, Por ahí hablan alguien, sí, Casa a ver. Grande, no sé cómo se Ajá, llama la compañera. sí. Mira, yo he leído que la mayoría, tú que eres argentina, de los argentinos están en contra del gobierno de Milei que los ha empobrecido de una manera increíble. Entonces ahora tienen elecciones legislativas y sale el partido de gobierno. Yo no podía creer aquello. ¿Cómo tú me explicas eso? Una genial pregunta, querida hermana mía. Tomamos una marcha, somos hijos. No, para otro momento, para la reflexión, imagínate. Solamente ahí ahora Sil nos va, y Mónica, que están por ahí, nos van a responder. No, yo solamente digo que les cuento, esto no como análisis, sino como compartir, que hay sorpresa, hay mucho para pensar, mucho para analizar. Lo que les puedo decir en primer lugar es que hubo un ausentismo importante. Es la elección legislativa con menos participación desde el retorno democrático. Más del, o sea, hubo por lo menos, sí, o sea, menos del 70%. Estamos hablando de números importantes. Acá en la Argentina es obligatoria la participación. Pero más allá de eso, evidentemente hay un voto. Igual esto sí es para analizar en otro momento, no quiero, y la verdad es que estamos pensándolo recién, ¿no? Habrá que juntarse mucho y charlar mucho, pero hay muchos, muchos votos. Pero en primer lugar lo que yo quiero destacar es que hay un voto vinculado a los poderes económicos, que eso es claro, pero lo que a mí me interesa pensar es el voto popular que va hacia ahí, y hay un voto de origen popular que todavía sigue sosteniendo esperanza esta fuerza política tan particular. Pero bueno, hay mucho para pensar, habrá tiempo para analizar. Bueno, gracias, Mara. Tenemos creo que ya una última pregunta y vamos cerrando por aquí. De aquí del encuentro, una compañera de Colombia. Hola, soy Clara de Colombia. Para mí también es claro que América Latina debe unirse y crear un bloque para protegerse, abrirse camino. Pero ¿es utopía? ¿Qué tan posible es este diálogo? ¿Hay alguien interesado en esto? ¿Hay camino recorrido en este sentido?
Me encantan las preguntas. Cuando yo empecé a estudiar los temas de historia, claro, uno estudia la historia desde el presente, ¿no? Entonces me acuerdo que iba al siglo XIX y cuando leí algunas cosas de San Martín, de Bolívar, digo, ¿pero esto fue realmente un proyecto posible o eran personas utópicas, ¿no? Y me pasó mucho, más que con Bolívar, me pasó mucho con, nosotros acá tenemos un caudillo, Felipe Varela, que en 1868 sacó un manifiesto de unidad de los pueblos americanos, muy hermoso. Entonces yo digo, pero esta pregunta que vos misma te haces para el presente, pero en el pasado, ¿no? Y en nuestro presente está todo por escribirse, pero en el caso del pasado, uno profundiza esa historia y realmente había un proyecto político de unidad y había condiciones para esa unidad y hubo conflicto y hubo guerras. Guerras que en ese momento fueron muy cruentas y en el caso del Cono Sur terminó con la destrucción de un pueblo entero, ¿no? La guerra del Paraguay, donde se terminó imagínense, Felipe Varela, que era de las provincias argentinas, se declaró a favor del Paraguay en ese conflicto, para que veamos como la dimensión, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que en nuestro presente habrá que analizar con quiénes, qué está pasando, que este tema no está en la agenda pública, o sí, ¿no? Yo les decía al presidente de Brasil, de México, de Colombia, el discurso está. ¿Qué pasa con las fuerzas sociales que se necesitan para lograrlo? En todo caso es la otra pregunta. Pero yo creo que al igual que en ese siglo XIX, en ese momento fue un conflicto y ese proyecto perdió. Pero ese proyecto estuvo y había condiciones, había con qué, y hubo muchos que lucharon por eso, ¿no? Bueno, en nuestro presente está en pleno desarrollo. Bueno, desde ya, creo que por aquí vamos a ir cerrando. Te agradecemos mucho, Mara, y también agradecemos a todas y a todos los que se conectaron para ser parte también de esta celebración de los 40 años de la red, celebrando la historia, abriendo caminos nuevos en comunidad, que es el título de nuestro encuentro. Así que, bueno, nosotras nos volvemos a reconectar con Mara en un rato más y a todas y todos, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Pronto. La Mara esta se parece tanto a una locutora de Telesur. Para allá. Ahí mostramos un poco las imágenes del encuentro. Ahí. Ay, no nombré Artigas, dice, mi corazón está con Artigas. Es verdad. Un grave error, Mara, grave error. No, mi corazón está con Artigas, lo juro. Chau, Bueno, chau. chao, gracias. Gracias a todas, todos. Gracias, Luz. Gracias. Muchas gracias. Soy yo, lo voy a hacer ya. Pero cierra ya. Cierra. Chao, muchas gracias a todas. Gracias, Silvana. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias, muy amable.